Buen día a todos. Bienvenidos a otra transmisión más del programa Mi Pyme Sustentable. Mi nombre es Israel Wilchis. Yo soy director de gestión sustentable de la empresa Diestra. Como ustedes saben, desde hace un mes prácticamente iniciamos estas transmisiones para llevar a las pymes algunas transmisiones que sean de su interés, sobre todo pensando que estamos trayendo a consultores, a gente experta en cada uno de los temas, siempre con la visión sustentable que hemos respetado y que estamos adheridos a la Agenda 2030. En este sentido, el día de hoy traemos un tema que yo creo que es fundamental, sobre todo por lo que ha pasado en estos, no solo últimos 3 meses, ¿no?, que hemos vivido aquí en la Ciudad de México y en general en el país, ¿no?, y a nivel mundial, que es la adaptación de los espacios de trabajo para dar prioridad a la salud. Como ustedes saben, ahorita hay un asunto de apertura, ¿no?, que más fue una decisión política. No vamos a ahondar en eso, pero sí es muy importante que nosotros como pymes, como empresarios, nos demos cuenta de la necesidad que hay, pues, de cuidarnos, de cuidar a nuestra gente, a nuestros colaboradores, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, ¿no? Entonces, vamos a traer el día de hoy a una de nuestras consultoras, ¿no?, que a pesar de que es muy joven todavía, ya es una experta en todos estos temas, ella es consultora certificada, es instructora certificada, es arquitecto de profesión por la UNAM. Su nombre es Debra Ruiz Garfias y de igual modo ella está basando este tema en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y ahorita que ella nos brinde este tema, vamos a hacer algunas conclusiones, pero espero que lo disfruten. Bienvenida, Debra, y pues muchas gracias por compartir esta información con nosotros. No, muchas gracias a ti, Israel. Muy buenos días a todos aquellos que nos están siguiendo en esta transmisión. Bueno, pues vamos a dar inicio, vamos a ver cómo hacemos esta adaptación de los espacios de trabajo, sobre todo para que la prioridad en la salud sea lo más importante, regresando a esta nueva normalidad como lo estamos manejando. Bien, pues como mencionaba Israel, efectivamente nosotros nos apegamos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Este tema en específico nos puede ayudar o nos puede dar a conocer tres de los objetivos. Uno de estos es salud y bienestar, que bueno, pues obviamente en las zonas de desarrollo del trabajo, de nuestras empresas, pues se debe desarrollar este objetivo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener un trabajo óptimo. Y cuando nosotros tenemos un trabajo óptimo, entonces llegamos al objetivo número 8, que es un crecimiento económico y un trabajo decente. Si nosotros manejamos todo esto en conjunto, vamos a poder llegar a otro de los objetivos, que es el número 11, ciudades y comunidades sostenibles. Esto, bueno, es importante, ya que, pues, uniendo todos los objetivos que maneja la ONU, pues vamos a poder llegar a un mejor desarrollo como sociedad. Bien, pues, ¿cuáles son las recomendaciones con las cuales nuestro gobierno nos está pidiendo que regresemos a las áreas de trabajo para evitar la propagación del virus COVID-19? Son 5 reglas muy sencillas que nosotros debemos de seguir y es a lo que vamos a apegar esta presentación. Pues el primero es el quédate en casa, salva vidas. No va a ser posible que siempre estemos en casa. Hay negocios, hay empresas que tienen que abrir para reanudar labores. Entendemos también esta parte y no siempre vamos a poder quedarnos en casa. Tenemos que empezar a salir para regresar a nuestras actividades. Así es que, ¿cómo podemos ayudar a frenar la propagación de este virus? Bien, pues de ser posible nos quedamos en casa. De no ser posible, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues, ¿qué hacemos para nuestras empresas? Desarrollar protocolos de prevención. Es decir, de esta manera, nuestros empleados y todas las personas que nos visiten para consumir, para comprar, van a estar seguros de que es una empresa responsable y que tenemos los protocolos de seguridad para poder manejar esta situación, para evitar la propagación, tanto dentro de nuestra empresa como fuera de ella. Entonces, el desarrollo de los protocolos es una parte muy importante. Es sentarnos a trabajar con todo el equipo
y ver cuáles son los protocolos. Nos podemos basar en muchos de ellos, hay muchos en internet, hay muchas recomendaciones, entonces debemos de tomar acciones para nosotros poder desarrollar estos protocolos. Y así como el número 2 es regresar al trabajo con seguridad, tanto nosotros como dueños, como empleados o las personas que nos visitan. Y también es importante la valoración para la vuelta al centro de trabajo, es decir, si hay actividades que nosotros podemos desarrollar desde casa, entonces podemos ir turnando estas actividades. No es necesario que sea la aglomeración al 100% de todos nuestros trabajadores. Y si tenemos, no sé, 20 personas, tenga que ir las 20 personas. Tratar de revisar las posibilidades de si algunas actividades se pueden hacer en casa, si se pueden hacer en la oficina o turnar todos estos tiempos. Algunos vienen, otros se quedan y a la siguiente semana, no sé, se pueden turnar. ¿Por qué? Porque también esto nos ayuda a, como el número 4 lo dice, evaluación de medios de transporte. No hacemos que la ciudad se aglomere tanto con las horas pico como hasta el momento hemos sabido que funciona aquí en la Ciudad de México. Entonces, si nosotros realizamos este turno de horarios, si algunos entran en la mañana y otros en la tarde, vamos a evitar la aglomeración, que es una de las principales causas de la propagación del virus, ¿no? O sea, no mantener esta sana distancia es muy importante. Entonces, si nosotros contribuimos a esto, podemos ayudar muchísimo, tanto en nuestra área de trabajo como en la ciudad completa. Pues el análisis de nuestras instalaciones también es muy importante, porque tenemos que ver que todo esté muy limpio, que no haya lugares donde se puedan aglomerar, no sé, polvo, basura, etcétera. O sea, si nosotros tenemos una mesa enorme donde han trabajado ahí 20 personas juntas, siempre, entonces lo mejor es separar estas mesas, ver si se puede utilizar en lugar de 20 personas únicamente 7, 10 a lo máximo, ¿no? Que es lo que nos marca la reglamentación hasta el momento. Y bueno, una vez que nosotros hacemos este análisis espacial, por así decirlo, entonces podemos proponer. Y bueno, pues las maneras de trabajo presenciales y no presenciales, es lo que comentábamos hace unos momentos. El hecho de que nosotros podamos saber si es necesario que todo el personal se presente o no es necesario. Una vez que nosotros hacemos como todo este análisis de nuestra empresa, cómo funciona, qué actividades se llevan a cabo, entonces ahora sí, vamos a pasar con la segunda regla, que es el poder evitar la propagación del virus, y es el distanciamiento social. No podemos quedarnos como tal en casa, pero sí cuando salimos podemos guardar nuestra distancia para evitar contagios. Entonces, la primera es la organización de horarios. Es muy importante. Si nosotros somos flexibles en este aspecto, estamos atacando el problema desde el transporte público. Y eso es muy importante porque sabemos cómo se pone el metrobús, cualquier tipo de transporte que ustedes usen es una aglomeración. Entonces, si nosotros empezamos a manejar de esta manera, podemos contribuir incluso a una escala más grande el hecho de que podamos mantener una sana distancia. Bueno, la utilización de la señalética es muy importante, sobre todo que nosotros la tengamos marcada dentro de nuestras empresas, tanto para nuestro personal como para las personas que nos visitan. ¿Por qué les digo para las personas que nos visitan? Porque en realidad esta presentación no quiero que piensen que sea como para una empresa súper grande, donde ya tenemos más de 1000 trabajadores. No, no es el punto. El punto es que todo el conocimiento que estamos adquiriendo aquí lo podamos poner a prueba, incluso si tenemos una tiendita, si tenemos un restaurante donde nada más recibimos 20 personas, de lo más pequeño a lo más grande es lo importante de esta presentación, que nosotros podamos aplicar este conocimiento a nuestra empresa, sea cual sea. Entonces, si nosotros utilizamos una buena señalética, les estamos indicando a nuestros empleados principalmente, mantén tu distancia, lávate las manos, etcétera. Todo esto tiene que estar muy bien indicado. Y como les comentaba, tanto para nuestro equipo de trabajo como para todas las personas que nos visitan. Y bueno, los protocolos para las zonas de flujos íntimamente ligados a lo físico. Por ejemplo, una tiendita. ¿Qué pasa en las tienditas? Bueno, pues sí, guardamos la distancia, pero de repente si se nos aglomera mucha gente, en la fila
es el mayor índice de contagio. Entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a marcar nuestra distancia, ¿sí? Es importante. Entonces, hay que detectar las zonas en donde más personas se aglomeran, normalmente así en la vida cotidiana, en un día normal. Imaginemos que no hay pandemia y entonces en un día normal, yo en mi negocio, ¿dónde detecto que se aglomera más gente? Bueno, entonces ahí es el primer lugar en donde debemos de poner a prueba todas estas especificaciones. Y bueno, el número 4 es la definición de un calendario para la logística del ingreso y el egreso. Podemos manejarlo con horarios, como lo comentábamos hace un momento. Si 5 de mis empleados entran a las 7 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, los otros puedo turnarlos y que entren a las 12 del día, por ejemplo, para evitar todas estas aglomeraciones. Y también, como les mencionaba, así evitamos aglomeraciones en el transporte público. Y bueno, el número 5 es, ahora sí, la redistribución de los espacios. Esto es muy importante para ver cómo vamos a abordar esta situación. Y bueno, una imagen chusca que puse en la presentación, pues es que hay que mantener una distancia sana, ¿no? Pero esto a lo chilango, que son 1.5 metros a 2 metros, que equivale a 4 trompos de pastor. Entonces, si de repente dices, ay, híjole, no sé cómo si estoy a una distancia adecuada, nada más imagínate cuatro trompitos de pastor, ¿no? Ya, bien, ahí estamos. Bueno, pues la adaptación de los espacios de trabajo. Hay ciertas medidas que podemos tomar para que nosotros se nos haga más fácil esta adaptación de espacios. El número 1 sería reducir el número de sillas. Esto es indispensable para, obviamente, reducir la tasa de ocupación. El número 2 es alternar los puestos de trabajo. Así no estamos tan juntos. Si nosotros estamos acostumbrados a trabajar con nuestro compañero aquí al lado, bueno, pues vamos a tener que mover a ese compañero o disminuir también a los compañeros, turnarnos para poder trabajar bajo una sana distancia. La siguiente es utilizar la pantalla de separación, ya sea mamparas, acrílicos, etcétera. Y no les digo que con esto hay que gastar, ¿no? Híjole, tengo que mandarme a hacer mis 20 pantallas de acrílico. No. En realidad las personas lo están resolviendo de muy buena manera. Una de estas es incluso poner un plástico cristal, de este con el que forramos los cuadernos, ¿no? Cuando íbamos a la primaria. Entonces, es muy importante. El chiste es que sea ingenioso y sobre todo que nos proteja. Si nosotros decimos, bueno, tengo la posibilidad de poner mis mamparas, ok, las pongo. No tenemos la posibilidad por la situación, por todo lo que se está viviendo, porque ya tenemos un lapso muy grande de algunos que pues no hemos podido ir a trabajar, etcétera. Entonces, bueno, compro mi plástico cristal, también es una opción. El chiste es que podamos nosotros protegernos. La otra, el número 4, sería la separación entre las sillas. Esto es muy importante. Yo sé que a veces el espacio no es muy grande, sin embargo, hay que ser muy conscientes en esta cuestión, separar las sillas. Si yo estoy trabajando aquí, tratar de medir la distancia de 1,50 para que mi compañero pueda trabajar a una buena distancia y evitar la propagación del virus. Delimitar zonas de movimiento. Es decir, si nosotros tenemos pasillos en donde las personas se aglomeran, se juntan, bueno, entonces tratar de evitar esas zonas, ¿no? Tratar de distribuir. A ver, yo tengo 4 personas que trabajan en esta zona, tengo 4 personas que trabajan en esta zona, ok, fulanito, sutanito van a salir de este lado y fulanito y sutanito de este lado salen por acá. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a que no se encuentren entre sí. Y si no se encuentran entre sí, entonces evitamos un aglomeramiento. Que esto también, pues bueno, es muy importante. Yo sé que a veces suele ser como repetitivo el mantén la distancia, tápate la boca, usa cubrebocas, pero de verdad es algo que cuando nosotros empecemos a regresar a la normalidad, no sé, se nos puede ir, o sea, no estamos acostumbrados, apenas vamos a acostumbrarnos a esta nueva normalidad, ¿no? Si nosotros llegábamos al trabajo y saludábamos a nuestros compañeros, los abrazamos, oye, ¿cómo te fue el fin de semana? Bueno, pues esto ya no va a ser posible. Entonces, sí hay que ser conscientes de toda esta situación. Señalización de las zonas de higiene. Eso es muy importante. A nosotros como dueños nos toca brindar ese servicio para todo nuestro equipo de trabajo. Es decir, yo tengo 5 personas trabajando aquí. Bueno, pues en la parte de atrás o en un costado voy a poner una barrita donde tengan su gel antibacterial.
o de ser posible que cada uno de mis compañeros tenga un gel antibacterial, para que a cada rato estemos nosotros limpiándonos las manos, de ser posible, bueno, pues me levanto, voy al baño, me lavo las manos. ¿Para qué? Pues para evitar contagios y sobre todo señalizar. ¿Por qué? Porque si yo en algún momento toco una superficie sucia o algo, no es así como de, ay, tengo que buscar, ¿dónde estaba el gel antibacterial? No. Es parte de nuestra responsabilidad como dueños el brindar estos servicios y que todo esté altamente señalizado. Y para nuestros empleados, ellos puedan luego decir, aquí está el gel antibacterial, perfecto, voy para allá y me echo en las manos. Esto es muy importante y es parte de nuestra responsabilidad. Y bueno, el número 7 es la señalización de zonas de cruce. Es decir, si yo detecto que hay un pasillo y que todos cruzan por ahí, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a señalizar. Vamos a poner un letrero o un cartel, literal, que diga señalización, espacio de cruce, para que entonces nosotros nos vayamos haciendo conscientes de que cuando me levanto, ok, voy a pasar por una zona de cruce, bien, cruzo con cuidado y no cruzar justamente cuando todos se vayan a aglomerar o si es la hora de la comida. Ah, bueno, entonces todos cruzamos. No. El chiste es que nosotros podamos efectivamente evitar lo más posible el juntarnos demasiado. Entonces, ahorita les voy a mencionar unos ejemplos que nosotros podemos aplicar. Les reitero, estos ejemplos son unos planos que yo tenía, que encontré, pero no quiere decir que todas las empresas son así. Solamente debemos de tomar el concepto para nosotros poder aplicarlo a nuestra empresa. ¿Ok? Este es un estado previo. Pueden ver en el recuadro anaranjado cómo tenemos una aglomeración de mesas que pareciera ser como una sala de juntas. Y en la parte inferior de ese mismo recuadro, bueno, pues tenemos como si estuvieran tomando clase, como un salón. En el recuadro azul vamos a tener mesas, una para cada quien, pero la distancia que se tienen entre estas mesas pues no es muy óptima. Entonces podemos ver toda la aglomeración de gente. Y en el recuadro verde tenemos mesas de hasta con 3 personas, pero obviamente entre esas mesas no es una distancia de 1.5 a 2 metros. Entonces, bueno, una vez que nosotros hagamos el análisis de este espacio, vamos a poder hacer las modificaciones. Es lo que les comentaba en puntos anteriores. ¿Dónde identifico que están las zonas de mayor aglomeración y cómo lo combato? Recuerdan que habíamos mencionado reducir sillas, cambiar horarios, etcétera. Bueno, pues una vez que hacemos el análisis completo de esto, podemos pasar a la solución. ¿Qué solución tenemos? Bueno, pues como ven en el recuadro anaranjado, ya no tenemos una aglomeración de tantas personas, ya ni siquiera parece sala de juntas. Reducimos de aproximadamente 12 personas a la mitad, que serían 6 personas. Si se dan cuenta, en la parte de abajo también se eliminaron las mesas para evitar también mobiliario, que el mobiliario esté muy cerca entre ellos, y se dejaron únicamente las sillas. Esas sillas, bueno, pues sí pueden mantener una distancia de 1.5 a 2 metros para evitar contagios. En el recuadro azul podemos notar cómo en una zona donde estaban trabajando 4 personas, ahorita únicamente quedan trabajando 2 personas. Pero esas 2 personas no están de costado uno al otro, están de frente y entonces solo así se puede mantener la distancia. Y bueno, en un ejemplo siguiente se va a poder visualizar, en este no tanto, pero en el centro está marcada esta pantalla, este acrílico o mampara que nosotros ponemos para poder seguir trabajando. Y como vemos ahora también en el recuadro verde, bueno, pues está la mesa, pero en realidad ya las sillas están completamente separadas. Tal vez la mesa es necesaria para apoyarse, para poder exponer algo, no lo sé, para alguna actividad, pero ahora las sillas están separadas. Entonces ya no es tan fácil que estemos pegados a nuestros compañeros y nosotros podamos mantener esta distancia. Bien, pues por ejemplo, los círculos de color amarillo son aquellos que nos marcan las zonas donde mayor concentración de personas se tiene. ¿Por qué? Porque son las salidas de todas estas oficinas o de todos estos cuartos que estamos manejando. Entonces, una vez que nosotros detectamos esto, pues lo que podemos hacer es incluso quitar el mobiliario de estas zonas
para que ahí o sea, no esté la gente ahí, no se quede ahí. Por ejemplo, en la parte inferior, en el círculo más grande, tenemos una sala. Puede ser o corremos el riesgo de que el personal salga, recorra las oficinas y quede en esa zona, pero además tengamos personas sentadas. Entonces, hay que evitar todo este tipo de aglomeraciones. Entonces, si quitamos el mobiliario, nadie se puede sentar ahí, nadie puede estar en ese lugar. Así es que sería como lo más adecuado. Si ven, entonces también se marcan los pasillos de 2 metros. Eso es muy importante entre un área y otra. Si se puede de más, pues qué mejor, pero a veces nuestros establecimientos son pequeños. Pero sí podemos hacer una disposición o una remodelación de mobiliario. Y esto de remodelación no me refiero a que, uy, tenemos que comprar muebles nuevos. No. Simplemente ver, por ejemplo, si todo se puede almacenar en un solo anaquel y lo demás se quita por el momento en lo que va disminuyendo esta situación. Y bueno, los puntos azules son también áreas donde nosotros vamos a tener la señalización del gel antibacterial, etcétera, ¿sí? Para que ustedes, o bueno, más bien también todo el equipo de trabajo, nuestros empleados, puedan manejar esta situación de estarse lavando las manos. Así es que, bueno, este fue un ejemplo, como lo vemos en unos planos, pero aquí ya podemos ver un ejemplo un poco más conciso. En la parte superior tenemos, digamos, un salón de clases. Vamos a imaginar que es un salón de clases o un lugar donde se dan cursos, donde se da capacitación. Y tenemos cuántas sillas. Son bastantes sillas, tan solo en la fila hay de 4 personas, pero no guardan una distancia. Bien, pues en la parte inferior se hace la sugerencia de dos soluciones que se pueden llevar a cabo para mantener esta distancia. La primera es quitamos completamente las mesas, se cambia el mobiliario y ahora serían, por ejemplo, pupitres. Cada quien trabaja de manera independiente, tienen su distancia y esa es una buena solución. Ahora, no quiero cambiar mobiliario porque incluso no tengo la posibilidad de cambiar mobiliario. Ok, en la siguiente imagen no se alcanza a ver muy bien, más adelante les voy a poner otra, pero tiene lo que son las mamparas, el acrílico en la parte de en medio, separando, ¿no?, la distancia que tenemos y el que también estemos aislados dentro de nuestro propio espacio. Por ejemplo, en la parte superior tenemos mesas con 4 sillas. Aquí, en el ejemplo de abajo, podemos ver que se reduce a 3 sillas y aparte con las mamparas. Entonces, es importante ver cuál solución también nos da participación, o sea, cómo podemos resolverlo de la mejor manera. También sin que nosotros tengamos que invertir tanto, sin decir, no, pues sabes qué, quito todo el mobiliario y ahora voy a hacer mobiliario nuevo. No se trata de eso. Se trata de hacer un análisis y con este análisis nosotros poder determinar cuál es la mejor opción para que podamos solucionar esta situación. Y sobre todo, que podamos regresar al trabajo seguros. Debemos de sentirnos seguros para poder regresar a nuestra área de trabajo. Este es otro ejemplo, muy parecido al de los planos que les pasé en un inicio. Y aquí tenemos las primeras mesas. Hay lugares desocupados, hay personas que no se presentan a trabajar por los horarios que manejamos o porque ellos llegan después, etcétera. Aquí podemos ver cómo tenemos una mesa y las dos personas, bueno, mantienen una distancia bastante grande. Aquí en medio tenemos mamparas, ¿no? Y tenemos a las 4 personas trabajando, en lugar de que sean 6. Entonces ahí ya podemos mantener una distancia. Si tenemos que trabajar de frente, porque así sea la disposición de nuestro mobiliario, bueno, entonces pongo la mampara enfrente, pongo el acrílico, el plástico incluso, ¿no? Entonces hay que tratar de ver las mejores opciones y obviamente también el poder señalizar en dónde están nuestras áreas para que podamos lavarnos las manos, para que podamos usar gel antibacterial, etcétera. Son varias soluciones que se pueden presentar en diferentes casos. Por eso es importante hacer el análisis de cómo funciona nuestro negocio. Aquí está un ejemplo un poco más cerca en el que podemos visualizar dos de las mamparas que estamos o que podemos trabajar o dividir dependiendo de nuestro mobiliario e incluso dentro de cada área de trabajo. Es como tener dos áreas de trabajo. Ok, las separo por mampara, pero después en cada mini área de trabajo que se vaya formando,
Entonces ahí sí volvemos a poner mamparas o ponemos acrílicos o de plano quitamos una silla para que nos podamos rotar. El chiste es siempre mantener sana distancia para evitar el contagio. Y ustedes me dirán, oye, qué padre tus planitos, pero ¿qué crees? Que yo no trabajo con computadoras. Yo tengo una tiendita. No importa, también aplica para las tienditas. ¿Qué pasa? Yo como usuario voy, compro unas papitas, un refresco y entonces llego al mostrador y pongo mis productos. Pero entonces yo debo de tener un trato directo con la persona que me está atendiendo. Ujú. Y ahí puede ser un área de contagio. Entonces, ¿qué hago? Como en el ejemplo del lado derecho, pues ponemos, ahí me parece es una mampara, no sé si se los ha brindado alguna empresa, o si no, ponemos un cristal, un plástico, algo que en realidad nos proteja. Ajá, y entonces, no sé, muchos incluso decían, oye, el uso de guantes para el dinero, para recibir, para pagar, efectivamente, también es válido. Entonces, pero ese guante que vamos a usar únicamente lo utilizo para eso. No se vale como ponerme el guante, recibo el dinero y luego me toco la cara. No, ahí estamos haciendo otra vez el contagio. Entonces, lo mejor es que pongamos la mampara, se nos paga, nosotros recibimos el dinero, nos lavamos las manos, listo, no hay ningún problema. Pero sí tener estas zonas, estas áreas de protección con la cual nosotros nos protegemos a nosotros y protegemos también a nuestros usuarios. En la imagen de la derecha podemos ver el hecho de que está marcada la sana distancia. Yo sé que a veces nos hemos encontrado en muchos casos el hecho de está marcada esta distancia y las personas no lo respetan. Créanme que estamos en todo nuestro derecho de decirles a esas personas que si por favor pueden tomar el lugar de la sana distancia. Oiga, disculpe, ¿puede recorrerse? Es que, pues, la sana distancia, ¿no? O sea, yo sé que a veces es difícil, ¿no? Que estamos viviendo una situación muy complicada, pero yo creo que entre más cuestiones de salud, más cuestiones, entre más respetemos las reglas, va a ser todavía mejor para nosotros, para cuidarnos a nosotros y a nuestros usuarios. Y por ello también es importante que nosotros, en nuestros negocios, brindemos una señalización al exterior. ¿Por qué? Porque si tú ves que una persona entra sin cubrebocas, entra con las manos sucias, estás en todo el derecho de decirle que por favor se ponga el cubrebocas, que si no, no puede ser atendido. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tomando esa responsabilidad de brindar un buen servicio, pero ellos también deben de tomar la responsabilidad de visitarnos a nosotros con las medidas necesarias. Así es que esta señalética también es posible colocarla para aquellos usuarios que nos están visitando, para nuestros compradores, para nuestros proveedores. Es algo importante. Entonces, el uso de esta señalética, pues es indispensable, pero también nosotros podemos compartirla. Y la básica es el gel antibacterial, la distancia de 1.5 a 2 metros, es obligatorio lavarse las manos, es obligatorio el uso del cubrebocas y bueno, de ser posible, ¿no? Como lo hemos visto en cadenas muy grandes, pues el control de la temperatura, ¿no? De ser posible. Si no, bueno, con las otras medidas es suficiente y sobre todo que tengamos la distancia. Bueno, el número 3 de las indicaciones es lávate las manos. Yo sé que ya está como muy, ¿cómo decirlo? Como ya muy repetitivo, ¿no? Lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos. Es difícil, pero sin, o sea, tenemos que poner esta señalética también dentro de nuestra empresa. Que las personas, nuestro equipo de trabajo, entonces puedan realmente recordar, me tengo que lavar las manos. ¿Y cuáles son las instrucciones correctas para lavarse las manos? Tengo que usar jabón. Sí, sí tienes que usar jabón. No puedo llegar y nada más así, en el chorrito de agua, ¿no? Así, y ya. No, eso no es lavarse las manos. En realidad, tenemos que ser como muy conscientes en que nuestro personal también utilice una buena, ¿cómo decirlo? O sea, que lleve a cabo bien
las normas. No es nada más decir, ah, bueno, ya rápido, me lavo las manos, me medio sanitizo los pies en el tapete. No, hay que hacerlo de manera correcta. Si no, todo el esfuerzo que se está haciendo, todo lo que le hemos invertido, no va a servir de nada. Entonces, ese lavado de las manos, sí, es evitar tocarnos también la cara. La propagación de este virus entra principalmente por ojos, nariz y boca. Por lo tanto, el estarnos tocando la cara no es una opción muy válida. También evitar tocar el cubrebocas. Yo sé que muchas actividades se van a llevar a cabo y es muy incómodo estar con el cubrebocas, pero una vez que nosotros salimos de nuestra casa, salimos con el cubrebocas, ya no debemos de tocarlo. Ya no debemos de tocarlo hasta que regresemos a casa, nos lavemos las manos y nos podamos quitar el cubrebocas. Mientras no es una opción, porque entonces el contagio se está llevando a cabo mientras nosotros estemos tocando el cubrebocas. Y la siguiente que también nos corresponde como empresarios es crear protocolos de limpieza y desinfección. No se vale decir, ay, pues ahorita tengo mi mesa aquí bien limpia, pero acá atrás tengo todo el cesto de basura con toda la gente que ha usado pañuelos desechables y lo tira. No, hay que ser congruentes en todas las actividades que nosotros estamos planteando. Entonces, si vamos a realizar todas estas cuestiones del mobiliario, de los análisis, de los horarios, pues también debemos de crear un protocolo de limpieza y desinfección para que nosotros, llegando del transporte público, de cualquier lugar, podamos estar limpios en nuestra área de trabajo. Bien, pues el número 4. Tose cubriéndote el codo. Es muy importante, muy, muy, muy importante. Nosotros diremos, bueno, sí voy a regresar, estoy manteniendo mi sana distancia, pero pues también debemos de ser conscientes el hecho de que estamos entrando a un área de trabajo que va a ser completamente nueva, porque la situación no va a ser la misma. Entonces, el hecho de que nosotros podamos tomar estas medidas es importante. ¿Y por qué les comento esto de vamos a cubrirnos? Porque si nosotros también utilizamos un pañuelo desechable, ¿qué hacemos? Lo tiramos a la basura. Ok. Y luego, ¿en qué horario viene la basura? ¿O se va a quedar toda la basura todo el día dentro de la oficina? No. Entonces regresamos a los protocolos. Si yo me limpio con un pañuelo desechable, ¿dónde lo tiro? ¿O lo dejo ahí sobre mi escritorio? No, y entonces también todo esto tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Cuáles son los horarios en los que mi personal de limpieza, en los que mi personal de intendencia van a venir a recoger esa basura? ¿Cuándo es la mayor aglomeración de gente para que ese bote se pueda llenar? ¿Qué es lo que estamos haciendo? O sea, yo chupo una cuchara y de repente la dejo ahí. No, no es posible. Entonces, debemos de ser muy, muy conscientes en estos protocolos que nosotros vamos a desarrollar. Y así sea algo muy mínimo, como uso el pañuelo desechable y lo echo al bote de basura y que ahí se acumule, ya estamos haciendo un foco de infección. Entonces, hay que revisar horarios, hay que revisar protocolos y también en el siguiente punto, ahorita se los voy a mencionar, el cómo cae en nuestra responsabilidad el poder mantener todo esto en orden, que sería el número 5. Llama si tienes síntomas. Hay que recordar que si nosotros tenemos síntomas, debemos de reportarlo. Así sea lo mínimo, es que ahorita ya no podemos saber si es gripa, si es COVID o si es alergia, no lo podemos saber. Entonces, si nosotros empezamos a presentar los síntomas como si fuera gripa, tenemos temperatura, entonces tengo que ser una persona responsable y lo reporto. ¿Por qué? Porque esto también influye. Si yo en algún momento me enfermo, que espero que no le pase a ninguno, pero si yo me enfermo y ando como si nada en la oficina, en la tienda, en el taller, ¿qué hago? Estoy propagando el virus. Entonces, es responsabilidad mía reportarlo. ¿Para qué? Para que también la persona con la que yo trabajo pueda mantener su distancia. Y si en algún momento se le tiene que dar un espacio para que esa persona repose, porque si está contagiada o porque se siente mal, bueno, entonces hay que volver a ajustar horarios, actividades, etcétera. ¿Por qué? Porque todo esto se trata de ayudar también a las empresas, ¿no? Que es
un área muy grande y muchas se han estado perdiendo por esta situación. Entonces, si nosotros somos responsables y lo reportamos, vamos a poder contribuir a que otras personas no pierdan más empleos, a que esta empresa pueda seguir a flote y yo pueda seguir manteniendo mi trabajo. Entonces, es muy importante. El número 2 es que es parte del dueño o de la empresa el poder supervisar que estos protocolos se lleven a cabo. No sirve de nada si yo dispongo de un mobiliario, pongo mis mamparas de acrílico, pongo mi cristal. No va a servir de nada si de repente uno de mis empleados pasa al cubículo de su compañero y está platicando con él a escasos 30 centímetros. No sirve de nada. Entonces, también es parte de nuestra responsabilidad como empresarios, una, que se lleve a cabo el protocolo dentro de nuestras instalaciones, con todo nuestro equipo de trabajo, que yo esté monitoreando y poniéndome de acuerdo con todos, con el supervisor, con el administrador. Oye, ¿sabes qué? Fulanito no está cumpliendo con el protocolo como se debe. Ok, vamos a hablar con fulanito, ¿no? O sea, son cuestiones muy importantes y eso sí recae en nuestra responsabilidad y decir, ¿sabes qué? No se están cumpliendo los protocolos. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandarlos a capacitar para estos protocolos. ¿Qué acciones vamos a tomar para que estos protocolos realmente se lleven a cabo? Ujú. Y bueno, el último pues sería la monitorización de conocer el grado y el cumplimiento. Yo he visto que algunas empresas incluso han implementado como cámaras para ver que realmente los empleados estén cumpliendo con este protocolo. Recuerden que si nosotros no ponemos atención, no ponemos esa, ¿cómo decirlo? Pues sí, o sea, no ponemos como ese ímpetu en que las cosas se hagan casi, casi a la perfección, podemos ser nosotros también un foco de contagio. Entonces, si uno de nuestros empleados está contagiado, imagínense con cuántas personas alrededor trabajan. Entonces, esas personas llegan con sus familias, esas familias tienen contacto con otras personas en su trabajo y así es como este virus se empieza a propagar. Entonces, cuando sea así, cuando nosotros veamos que alguno del personal de nuestro equipo de trabajo está llegando, está sintiéndose mal, inmediatamente es cuestión de reportarlo. Inmediatamente es hablar para ver si se le puede hacer el cuestionario, para saber si está infectado, para saber qué medidas debo de tomar, ¿no? O sea, ser muy explícitos. Oye, tengo un empleado que está infectado, ok, ¿qué hago con todos los demás? O sea, ¿los aíslo? ¿Qué hago? ¿Protocolo? ¿Tomo la temperatura? ¿Qué es lo que hago? Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta todo esto. Y bueno, pues ya por último, me gustaría mencionarles un último consejo. Este consejo es una imagen que encontré en internet, pero es muy cierta. Nosotros nos vamos a tener que adaptar a una nueva normalidad y es importante. Y se empiezan a levantar restricciones, como ahorita que ya cambiamos el color del semáforo, empezamos a salir a trabajar a nuestras actividades. Sí, es importante porque debemos de hacerlo, debemos de tomar esa responsabilidad, o simplemente ya no estamos con el miedo de antes. Decimos, ok, ya sé tomar las medidas necesarias, ya lo puedo hacer, entonces ya puedo salir como con un poco más de confianza, ¿no? Pero hay que estar conscientes de que, una, la pandemia no se ha ido al 100%. Este virus va a ser algo que se va a quedar para siempre. No es de ya ahorita y cuando se levante la pandemia, pues ya, no existe. No, va a seguir existiendo. Y entonces debemos de ser muy conscientes de todo eso. Y el consejo que nos da esta imagen, y es un consejo que yo también les doy, es que no hay que confiarnos. Así tengamos que estar usando nuestro gel antibacterial a cada rato, estamos lavando las manos a cada rato, es necesario porque debemos de seguir cuidándonos y así como nos cuidamos nosotros, podemos cuidar a todos los demás y evitar estos contagios. Entonces, bueno, pues hasta aquí sería mi tema. Muchísimas gracias. Le agradezco al licenciado Israel por la oportunidad, a Diestra sobre todo. Y bueno, pues si tienen alguna duda o pregunta en algún momento en el chat o no sé si haya alguna pregunta que pueda yo resolver ahorita, alguna que hayan hecho en Facebook o algo así, Israel. Dale, preguntas, no tanto, comentarios, sí. Igual Ok, los invito, como dice Deb, a que nos puedan
hacer alguna pregunta, algún comentario, reforzando lo que has presentado ahorita, Adrián, ¿no? El otro de los consultores, comenta que la mitigación del riesgo empieza por la posibilidad de disminuir la exposición al peligro. En este caso, por las prioridades que sería quedarse en casa, ¿no? Como lo comentaste en un principio. Claro, Después, propiciar lo necesario para disminuir la probabilidad del contacto. así De igual es. modo, comenta que según la Organización Mundial de la Salud, el jabón es de las medidas más efectivas de que su composición química separa la envoltura exterior del virus, en este caso es el SARS-CoV-2, ¿no? Que lo conocemos como COVID-19, y Claro, permite a la estructura interior del ARN que se degrade, ¿no? Muchos jabones neutros no presentan un riesgo para las personas con piel sensible, ¿no? Y a veces es todo cuestión de jabón neutro, ¿no? Jabón perfumado, etcétera. Y es incluso más recomendable, ¿no? ujú. Que el gel, bueno, que el alcohol en gel, que es Claro, luego a porque veces al un final, asunto. exacto, nosotros podemos cargar con nuestro gel y es como nada más el pre, ¿no? Pero en cuanto llegamos a algún lugar, debemos de utilizar jabón y agua, que es lo básico. Así es. Perdón, es que tenemos unos problemitas aquí de internet, pero sí, entonces igual, nada más para cerrar, te agradezco mucho de la participación, que nos hayas compartido este tema y que vamos a seguir teniendo estas transmisiones para poder llevar a la gente, ¿no? Este tipo de conocimiento que tal vez, como se dan cuenta, sí va a tener una inversión, ¿no? Que hacer, pero que sea lo mínimo, ¿no? Por lo menos adaptando los espacios podemos llegar a algo importante ahí para tratar de evitar, ¿no? Y es esto, tratar de evitar la Ujú. propagación del virus, más allá de que lo podamos evitar al 100%, eso es prácticamente imposible, pero depende de nosotros, ¿no? De, tanto de como proveedores como de consumidores, que podamos llevar a cabo estas medidas y poder tener bueno, un periodo de pandemia que acabe lo más pronto posible, ¿no? Y que existan los menos casos de tanto de contagio como de muerte, ¿no? Como se han presentado. Entonces, Deb, Así no es. sé si tengas algún otro comentario. Pues no, por mi parte sería todo y bueno, pues les agradezco a todos aquellos que nos estuvieron siguiendo en la transmisión en vivo y aquellos que también van a ver el video después en la red. Entonces, pues muchísimas gracias, Israel, muchas gracias por la oportunidad y pues espero que todos puedan aplicar estas medidas en sus empresas. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias, Deb. Y les reitero la invitación, ¿no? Todos los miércoles a las 11 de la mañana vamos a seguir teniendo este tipo de transmisiones con temas diversos que son de interés para las pymes, siempre con una perspectiva de sustentabilidad. Y los esperaríamos el próximo miércoles a las 11. Vamos a ir anunciando en los eventos el tema siguiente. Bueno, de hecho, vamos a tratar de compartir los temas siguientes, ¿no? Que tengamos 2 semanas de anticipación para que ustedes igual se puedan programar y nos hagan el favor de vernos. Pues muchas gracias a todos. Reitero mi agradecimiento a los que nos vieron, a nuestra ponente el día de hoy y pues estamos en Gracias. contacto. Muchas gracias. Hasta luego.